vamos a ver el movimiento de cargas eléctricas bajo la acción de campos, ya sea campo eléctrico o campo magnético. Esto es parte de la primera unidad de la materia y el apunte lo van a poder encontrar en el espacio web del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la universidad, por supuesto, en la materia respectiva. Vamos a dar por sentado en este tema que se conocen los fenómenos relacionados con el campo eléctrico y el magnético que se estudiaron en Física 2 y se repasaron al inicio del cursado de esta materia. Para empezar, podemos recordar que la fuerza que se ejerce por un campo eléctrico sobre una carga Q es proporcional al campo eléctrico, al módulo del campo eléctrico multiplicado por el valor de la carga. Esta carga para nosotros va a ser en todos los casos un electrón que se mueve en un espacio libre. De la misma manera, la fuerza que se ejerce sobre una carga en movimiento que tiene una velocidad v por un campo magnético v alta, este es un producto vectorial, es carga por velocidad por campo. Lógico, si existen ambos campos al mismo tiempo, un campo eléctrico y un campo magnético, ambas fuerzas se tienen que sumar vectorialmente y esto es lo que nos muestra esta ecuación que se conoce como fuerza de Lorentz. A su vez, la sumatoria de las fuerzas aplicadas a una partícula debiera ser, por supuesto, por la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas que nos muestra la ecuación de Lorentz tiene que ser igual a masa por aceleración. Por supuesto, esto de acuerdo también a la física clásica, la cual no explica muchos fenómenos electrónicos, pero resulta bastante efectiva para mostrar el funcionamiento de los dispositivos que vamos a ver a continuación. El primero que vamos a estudiar es el que se conoce como tubo de rayos catódicos, CRT, con deflexión eléctrica. Este se usaba antiguamente, hace 40-50 años, en los antiguos osciloscopios. Si bien ya están fuera de uso, pues los osciloscopios actuales utilizan pantallas de cristal líquido, su funcionamiento es sumamente instructivo para mostrar cómo se puede modificar la trayectoria de una carga eléctrica en el espacio por medio de campos externos. En este caso va a ser solamente campo eléctrico el que vamos a usar. El tubo de rayos catódicos está compuesto por un tubo de vidrio que contiene un emisor de electrones por efecto termoiónico. Es decir, hay un filamento normalmente de tungsteno que tiene una cierta resistividad y por lo tanto al hacer circular corriente por él se calienta, provocando que los electrones alcancen niveles de energía tales que serán fácilmente extraídos de la superficie del material y arrastrados por un campo eléctrico externo. Ese campo eléctrico está provocado por un voltaje que tiene un polo negativo o un cero acá en un cátodo y un positivo acá en un ánodo que contiene una ranura que sirve de colimador para el paso de los electrones en este sentido.
Viéndolo en una placa un poco más detallada, acá tenemos el filamento de tungsteno. En este caso el filamento mismo es el cátodo y está puesto al cero de esta fuente de voltaje B0. La placa colimadora está puesta al positivo de este voltaje. De esta forma, los electrones son atraídos por este campo provocado por B0 en esta dirección y pasan colimados por este orificio que hay allí. Esto le otorga una cierta energía cinética al electrón cuando entra a la zona que vamos a estudiar ahora, donde hay un campo eléctrico. Cuando entra a esta zona, el electrón ya posee una velocidad V sub 0, V minúscula, que no hay que confundirla con este V0 que es un voltaje, esto es una velocidad, con que ingresa en esta zona donde va a ser sometida a un campo de deflexión E. Y este campo E está provocado por un voltaje V sub D, V de deflexión, que es conectado entre una y otra placa de deflexión. En este caso, nosotros estamos mostrando solamente la deflexión en forma vertical, pero como ya mostramos en la diapositiva anterior, hay también al lado dos placas de deflexión horizontal. Entre ambas nos permiten gobernar la posición en la cual el electrón va a impactar en una pantalla fluorescente. Cuando el electrón golpea en la pantalla fluorescente, se produce un punto de luz que es el que nosotros luego usamos para visualizar algo en dicha pantalla. Para analizar el movimiento de la partícula bajo la acción de este campo E, vamos a notar que la ecuación de Lorentz, si no hay campo magnético, queda reducida a esta expresión bastante simple, que podemos descomponer en las tres componentes del movimiento según sean las tres componentes del campo eléctrico, es decir, en los tres ejes X y Z. Como simplificación, vamos a suponer que un electrón ubicado en el espacio se mueve con una cierta velocidad V0 en el plano XY, es decir, no tiene componente en el eje Z. Y de la misma forma, el campo eléctrico tiene dirección solamente en el eje Y, no tiene ninguna componente en el eje X y en el eje Z. Pero como ya traía una cierta velocidad inicial V0 en el plano XY, el resto del movimiento se va a desarrollar en ese plano y por eso tenemos que contemplar también el movimiento en el eje X. Así que vamos a desarrollar lo que ocurre con estas dos primeras ecuaciones, porque la tercera en el eje Z queda completamente anulada. Las dos ecuaciones quedan exactamente como está acá. La componente en el eje X es 0 y la componente en el eje Y es exactamente el campo E, el módulo del campo E. Si integramos estas dos ecuaciones en función del tiempo, vamos a tener la primera, nos va a quedar masa por la velocidad igual a una constante. Y la segunda, masa por la velocidad también, ahora en I, menos el electrón, que es una constante, por el campo, que es una constante, por el tiempo, más una nueva constante de integración.
Para averiguar estas constantes de integración, vamos a considerar que en tiempo igual a 0, la ecuación anterior convierte en masa por la velocidad inicial por el coseno del ángulo en t igual a 0. Esto es igual a la constante número 1, y como el tiempo no interviene acá, esto es masa por la velocidad por el coseno del ángulo. De la misma forma, la masa por la velocidad por el seno del ángulo, que es la componente en el eje Y de la velocidad, va a ser la constante 2. Así que reemplazando estos valores en la constante 1 y la constante 2, nos queda el sistema de ecuaciones como está acá. Este es el movimiento en el eje X y este es el movimiento en el eje Y. Para llegar a una expresión que nosotros podamos analizar, tenemos que integrar nuevamente estas dos ecuaciones. El primer miembro de la ecuación de arriba nos va a quedar masa por el movimiento en X, que va a ser igual a toda esta constante por el tiempo más una nueva constante de integración. La ecuación del movimiento en Y, el primer miembro de la izquierda nos va a quedar la masa por el movimiento en Y. Esto es una constante por la integral de t, que es t al cuadrado, más una constante que integrada va a ser ella misma por el tiempo, más una nueva constante de integración. Para el tiempo igual a 0, como estamos suponiendo que el electrón parte con velocidad v0 desde el origen del plano xy, así que x igual a 0, y igual a 0, y en consecuencia, reemplazando estos valores en esta ecuación, llegamos a que tanto la constante de integración 3 como la 4 son nulas. Así que podemos, reemplazando estos valores y simplificando un poco, podemos llegar a este juego de ecuaciones que nos muestra que en el eje X el movimiento va a ser lineal con el tiempo, es decir, que se va a desplazar en el eje X sin aceleración, pero en el eje Y va a tener una forma parabólica, porque esto no es más que la ecuación de una parábola. Así que este movimiento, la curva roja que tenemos acá, una parábola sería el movimiento que tomaría el electrón. De tal forma que tendríamos tres zonas de movimiento. Primero, una zona de movimiento rectilíneo, que es cuando el electrón está acelerado solamente por el potencial inicial V0, una zona de trayectoria parabólica, que es la que acabamos de analizar con la ecuación diferencial que acabamos de ver, y cuando el electrón sale de la zona donde están las placas de deflexión, deja de estar accionado por el campo eléctrico y luego sigue una trayectoria nuevamente rectilínea en función de la velocidad que tenía justo en este punto cuando abandona las placas de deflexión. Para llegar a entender un poco cómo es el movimiento, tenemos que considerar, por la definición de voltaje, que es el trabajo o energía por la unidad de carga. El voltaje, por definición, es el trabajo en una cierta trayectoria por unidad de carga. Así que la energía en un electrón que está sometido a un voltaje V0, partiendo de esta definición, es la carga del electrón por el voltaje al que está sometido. Esto lo vamos a aplicar, por supuesto, a el voltaje acelerador inicial V0.
Si la carga del electrón y el voltaje es 1 volt, llegamos a una unidad de energía muy importante en la física, que es el electrón volt. Es la carga del electrón por 1 volt. Esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por 1 volt, que es 1.6 por 10 a la menos 19 joule, que es un valor muy importante en la física. Siguiendo con nuestro estudio de la trayectoria, la energía que acabamos de ver acá, que es la carga del electrón por el voltaje, tiene que ser igual al mismo tiempo a la energía cinética de esta partícula, que tiene una cierta masa, que es la masa de este electrón. Así que el electrón por el voltaje, esta energía tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y esta velocidad inicial, recordemos, es la velocidad inicial cuando ingresa en la zona donde hay campo eléctrico. De aquí podemos despejar que podemos calcular ahora esta velocidad inicial como esta expresión, donde la masa m es la masa del electrón, que es una constante conocida. Además de esto, el campo eléctrico deflector puede ser calculado como el voltaje deflector que nosotros hemos puesto dividido en la distancia entre las cuales están colocadas las placas. Reemplazando entonces en esta ecuación, que ya la teníamos por conocida, tenemos que x es esta constante por el tiempo, e y queda con esta forma un poco más clara, un poco más reducida, suponiendo que el ángulo θ0 es 0. Y entonces el seno de 0 es nulo y nos anula este segundo término. Esto, por supuesto, sigue siendo una parábola. Combinando las ecuaciones de x e y, llegamos a que entonces y toma esta forma que, como ya lo sabíamos, es la ecuación de una parábola. Y aquí aparece un valor muy importante, que es la carga del electrón dividida en la masa, que es 1.7588, etcétera, por 10 a la 11 coulomb por kilogramo, que también es una medida de suma importancia en la física de partículas. Trabajando un poco con la geometría del tubo, teniendo en cuenta que la longitud de las placas de deflexión es de una distancia L minúscula y el centro de las placas está separado de la pantalla por una distancia L mayúscula, trabajando un poco entonces con esta geometría, se puede llegar a una forma simplificada y decir que cuando el voltaje de deflexión es V sub D, la distancia del centro a la cual va a impactar el electrón es ID. Esto es muy importante porque nos da una relación completamente lineal entre el voltaje que nosotros aplicamos a las placas y la distancia a la cual va a impactar. Que sea lineal es muy importante porque esto permite dibujar cosas en la pantalla en una forma muy sencilla. A su vez, despejando el valor ID dividido en el voltaje de deflexión, llegamos a este valor que se denomina sensibilidad de deflexión. Y esto nos dice que si nosotros queremos mayor sensibilidad, lo que tenemos que hacer es aumentar mucho la longitud L. Si queremos
ver más amplificada una imagen en la pantalla en esta distancia ID, lo que tenemos que hacer es aumentar esta distancia L. Este es el motivo por el cual los viejos osciloscopios tenían una forma justamente alargada y no los hacía muy prácticos. Esto condujo a que se desarrollaran luego los tubos por deflexión magnética que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora el movimiento de cargas eléctricas no bajo la acción de un campo solamente eléctrico como fue en el caso anterior, sino cuando hay solamente un campo magnético. Este es el caso del tubo de rayos catódicos con deflexión magnética, es decir, el tubo de televisión tradicional que existió durante muchísimos años antes de que aparecieran los televisores de plasma o de cristal líquido. En este caso, la deflexión magnética estaba provocada por un campo magnético generado por bobinas que se ponían justo en esta posición, bobinas de deflexión, que se denominaba yugo y que tenía dos pares de bobinas. Una bobina para el movimiento vertical de los electrones y otra bobina en sentido perpendicular para el movimiento horizontal. Este aparato que está acá es el que denominamos yugo. En realidad hay un pequeño campo eléctrico presente que es un electrodo de enfoque, pero que no tiene influencia real en el movimiento o la deflexión del movimiento de los electrones, como sí es el que hace este campo magnético. El resto del funcionamiento es semejante, los electrones se van a desviar en un sentido vertical u horizontal, que sería perpendicular a la pantalla que estamos viendo ahora, y va a impactar en una pantalla que tiene un material fluorescente. Cuando el electrón toca ese material fluorescente, bueno, ese material reacciona con un quantum de luz. Si volvemos a nuestra ecuación de Lorentz, donde la fuerza era igual a la carga por el campo eléctrico más la carga por la velocidad por el campo magnético, en un espacio en el que solamente hay campo magnético, bueno, tenemos que anular este primer término que está acá, y esto tiene que ser igual por la segunda ley de Newton a masa por aceleración. La aceleración la vamos a poner como la segunda derivada de la posición del electrón en el espacio, un vector R que depende de las tres componentes X, Y y Z, y esto va a tener que ser igual a la fuerza que se ejerce sobre la carga por el campo magnético. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Aquí hay que resolver un producto vectorial del vector velocidad, esta v corta, por el vector campo magnético, que es este que tenemos acá. El producto vectorial, ya lo sabemos, se hace por medio de este determinante. Entonces la componente Y, el vector unidireccional Y, que es el que corresponde al eje X, bueno, hay que multiplicarlo por el determinante opuesto, que es este que está acá. Así que la componente de la aceleración en el eje X va a ser la carga dividido por la masa, que pasa desde este término a este dividiendo, por este determinante que está acá. Es decir, la velocidad en Y multiplicada por el campo en la dirección Z menos la velocidad en Z multiplicada por el campo en Y. Es esto que tenemos acá. De la misma manera obtenemos las ecuaciones diferenciales de la aceleración en el eje Y
y en el eje Z. Para simplificar las cosas, vamos a suponer que tenemos campo magnético solamente en la dirección del eje Z, tal como está dibujado acá. Así que el campo magnético va a ser 0 en la dirección Y del eje X, 0 por el vector unitario de dirección J y B, el módulo del campo magnético, en la dirección K, en la dirección del eje Z, uniforme. Vamos a considerar que es constante en todo el espacio. Nuestra segunda suposición va a ser que para tiempo igual a 0, cuando empezamos a contar y a resolver nuestra ecuación diferencial, la posición del electrón está sobre el eje Y, está en este eje que está acá. Es decir, X es igual a 0, Z es igual a 0, pero Y tiene un cierto valor y 0 que tenemos acá es esta distancia. Por último, vamos a suponer que para tiempo igual a 0 también la velocidad del electrón está solamente sobre el eje X. Es decir, este electrón que está acá ubicado a una distancia I0 del centro de coordenadas tiene una velocidad con componentes solamente en el eje X y esa velocidad es V0. Las componentes en Y y en Z son nulas. Con estas condiciones, las tres ecuaciones diferenciales que tenemos han quedado reducidas a esta forma más simple. En el eje X interviene la velocidad en Y y el campo en Z, y en el eje Y interviene la velocidad en X y el campo en Z. En el eje Z, bueno, la ecuación de la aceleración en Z está igualada a 0. Vamos a ver cómo resolver esta ecuación diferencial. Vamos a reemplazar el valor de la velocidad en Y por la derivada de la posición, acá en esta ecuación, y vamos a hacer lo propio en esta segunda ecuación, reemplazando la velocidad en X por la derivada de la posición. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar estas dos ecuaciones. Por condiciones iniciales, esta tercera ecuación sabemos que directamente Z es igual a 0, así que no nos va a preocupar, nos vamos a concentrar en resolver estas dos que están aquí arriba. De la primera, si la integramos, nos va a quedar, esta es la derivada segunda, nos va a quedar la derivada primera, que es la velocidad, es la posición en Y, la integral de la derivada es la posición multiplicada por esta constante, más una constante de integración C1. Esto, si lo tomamos en tiempo igual a 0, nos queda que la velocidad en X, que habíamos dicho que el electrón tenía justamente velocidad solamente en esa dirección, en la dirección del eje X, y que era igual a V sub 0. Bueno, entonces V sub 0, que es esta velocidad, va a ser igual a este término, que para tiempo igual a 0 sabemos que es la distancia I0 desde el origen hacia arriba en el eje Y, más esta constante de integración que medio que nos está molestando ahora. Así que vamos a ver qué hacemos con ella, la despejamos y nos queda que es este valor. Bueno, como el sistema cartesiano es completamente arbitrario, puedo ubicar esta posición I0 donde yo quiera. Entonces, vamos a elegir I0 de tal forma que anule esta constante C1 para que no me ande molestando por ahí. De tal forma que V0 es igual a este término. Y
La posición entonces I0 va a ser igual a B0, la velocidad inicial que tenías en la dirección del eje X, por la masa dividido en la carga del electrón dividido en el módulo del campo magnético. También, a partir de la integración de la segunda ecuación diferencial que habíamos planteado, nos va a quedar que la velocidad en I depende de la posición en X. Tenemos que notar que lo mismo que en la otra ecuación, están cruzadas las variables. La velocidad en I depende de la posición en X multiplicada por esta constante más una nueva constante de integración C2. Si aplicamos condiciones iniciales, no lo vamos a hacer acá para no demorar más, pero ustedes pueden verificar claramente que la constante C2, por suerte, es nula. De tal forma que nuestro sistema queda reducido a estos dos valores. Si estos dos valores vamos y los reemplazamos en las ecuaciones diferenciales que habíamos planteado originalmente, vamos a tener dos ecuaciones diferenciales. Una que nos dice que la aceleración en el eje X es toda esta constante multiplicada por la posición en X, y lo mismo en Y. ¿Qué ventaja tiene este planteo que hemos hecho? Bueno, que ahora es la misma variable. Es la misma variable la que tenemos acá en su derivada segunda y acá sin derivar. Y puesto así, podemos reconocer con toda claridad que estas dos ecuaciones diferenciales son las que describen el movimiento de un círculo. No de una parábola como ocurría cuando teníamos campo eléctrico, sino que es el movimiento de un círculo. Como sabemos que es un círculo, vamos a proponer como solución que X es una constante A por el seno de omega t, e Y es A por el coseno de omega t. Y estamos introduciendo acá una nueva variable que es omega, la frecuencia de oscilación, que es la que vamos a tratar de obtener. Para tiempo igual a 0, vamos a tener que I es igual a A, y como para tiempo igual a 0, la posición de I era el valor inicial I0, bueno, podemos reemplazar esto, el valor de I0 que habíamos obtenido recién, como B0 por la masa sobre la carga del electrón dividido en el campo magnético. Y derivando para X, vamos a obtener esto, la derivada de esta primera ecuación, me queda esto, A por omega por el coseno de omega t, que en tiempo igual a 0, la velocidad en 0 ya sabíamos que era B0. Era un dato inicial de partida con el que habíamos agarrado. Bueno, y esta ecuación en t igual a 0 es igual a A por omega, A por la velocidad angular. ¿De dónde podemos despejar que la frecuencia angular de rotación, omega, es B0 sobre A? Y como A ya lo habíamos obtenido acá, lo vamos a reemplazar y nos va a quedar esta expresión tan simple, en la cual vemos que la frecuencia angular de rotación en ese círculo es la carga del electrón dividido en la masa multiplicada por el campo magnético. Aquí vuelve a aparecer este cociente que habíamos dicho que era muy importante en la física de partículas, que es la relación de carga eléctrica a masa del electrón. Bueno, si reemplazamos el valor de A en la ecuación del círculo que habíamos planteado como solución y sumamos ambas al cuadrado, vamos a obtener
nuevamente la ecuación de un círculo donde, aparte de haber obtenido la frecuencia angular de rotación, hemos obtenido acá el radio con el cual está girando el electrón. De hecho, hay un dispositivo que se llama tubo Teltron, como el que estamos viendo acá, donde, bueno, acá tenemos el dispositivo acelerador que le da una cierta velocidad V0 en el eje X, y esto va a producir un movimiento circular de electrones en este tubo al vacío. Este tubo al vacío tiene unas pequeñas moléculas de gas que se vuelven fluorescentes cuando impactan con los electrones. Esto nos permite ver justamente este movimiento en forma circular, y el tubo Teltron sirve justamente para determinar la relación carga a masa que tienen algunas partículas cargadas. Para nuestro caso en particular acá el electrón, pero nada más que con 1 centímetro podemos verificar que los cálculos están bien hechos. Podemos verificar la relación carga a masa del electrón. Volviendo a nuestro viejo televisor de tubo de rayos catódicos, tenemos acá también 3 zonas diferenciadas de trayectoria. La primera era una trayectoria rectilínea, que es cuando el electrón que sale acá del cátodo de tungsteno es acelerado por el campo producido por este voltaje V0 y nos permite entrar acá con velocidad V0, la misma que habíamos dicho recién en la resolución de la ecuación diferencial que estaba sobre el eje X, velocidad V0, y entra en una zona donde el campo V es perpendicular a la pantalla que estamos viendo en este momento. De esa forma, siempre que esté el campo V presente, que es en esta zona, va a tomar la partícula cargada una trayectoria circular cuyo radio podemos calcular como acabamos de hacer. Cuando el electrón sale de esta zona circular en este punto, justamente porque no hay campo magnético, vuelve a tomar una trayectoria rectilínea hasta impactar con la pantalla fluorescente a una distancia I sub d respecto del origen del punto cero de esta pantalla. Por supuesto, aquí estamos describiendo la deflexión en sentido vertical. Hay otro yugo que ya lo habíamos mostrado en la imagen que permite la deflexión en un sentido horizontal, es decir, perpendicular a la pantalla, a la imagen que estamos viendo en este momento. Si trabajamos un poco con la geometría para ángulos de deflexión θ bajos, se puede aproximar la posición I sub d como toda esta constante multiplicada por el campo magnético, y volvemos a tener algo muy interesante, que la deflexión es directamente proporcional al campo magnético que nosotros generemos en el yugo. Esto permite controlar en una forma muy fácil la imagen que vamos a generar justamente sobre la pantalla fluorescente. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son constantes. La carga del electrón es constante, la masa también, el campo acelerador que depende de este voltaje también es constante. Entonces, por medio de este campo magnético B, nosotros podemos manejar la deflexión I sub d.
Trayendo este campo magnético acá al denominador del primer miembro, podemos encontrar la sensibilidad de deflexión magnética I sub D sobre B, que si la comparamos con la deflexión eléctrica del tubo de rayos catódicos que habíamos visto al principio, vamos a ver que esta deflexión es mucho más fuerte. Se logra mucha más deflexión con una trayectoria circular que con la trayectoria parabólica del campo eléctrico. Por esto es que los televisores previos a los plasma y cristal líquidos se hacían con deflexión magnética, porque si no iban a ser tremendamente monstruosos en su volumen. El campo magnético nos permitía tener una pantalla más grande, una deflexión mayor con menor profundidad del televisor que estábamos fabricando.